Hay crímenes tan brutales, tan impactantes, que no solo destruyen vidas, también fracturan el alma de una comunidad. Pequeños pueblos que tras un acto atroz e inimaginable jamás volvieron a ser los mismos. Hoy te presentamos 7 pueblos marcados por un crimen, lugares donde quedaron cicatrices para siempre. Allentown, Estados Unidos. En 1985, un niño que jugaba cerca de un vertedero en Allentown, New Hampshire, hizo un hallazgo espeluznante: un barril metálico con restos humanos dentro. Las autoridades no lograron identificar a las víctimas ni al victimario, y en el año 2000 apareció un segundo barril con más restos. Durante años, el pueblo vivió bajo el miedo constante. Se hablaba de un asesino en serie oculto entre ellos. En 2017, la policía vinculó los crímenes a Terry Rasmussen, apodado The Chameleon Killer, por su habilidad para asumir distintas identidades. Había tomado la vida de varias mujeres y niñas, las cuales enterró en barriles. El caso destrozó la tranquilidad de Allentown. Familias enteras se mudaron, y aún hoy muchos locales evitan caminar cerca del bosque. Y aunque el culpable ya perdió la vida tras las rejas, la paranoia aún continúa. Monte Quemado, Argentina. Aunque los Puccio son conocidos por sus crímenes en San Isidro, uno de sus actos menos recordados ocurrió en Monte Quemado, Santiago del Estero. Allí vivía una de las víctimas del clan, privada de su libertad y llevada a una casa donde fue mantenida cautiva. El caso Puccio sacó a la luz una red familiar de atroces actos disfrazados de religiosidad y apariencia respetable. Monte Quemado, un pueblo pequeño, quedó salpicado por la infamia. Muchos no podían creer que los victimarios venían de una familia modelo, y algunos incluso defendieron a los Puccio al principio. Después del escándalo, la desconfianza se apoderó del lugar. Personas que antes se conocían de toda la vida comenzaron a mirarse con recelo. Algunos aún niegan que algo haya pasado allí, pero el estigma persiste. Amstetten, Austria. Durante 24 años, Joseph Fritzl mantuvo a su hija Elizabeth encerrada en un sótano, tras haberla privado de su libertad cuando tenía solo 18 años. Tuvo con ella 7 hijos. 3 fueron criados dentro del sótano, en condiciones infrahumanas. Todo esto ocurrió en la aparentemente idílica ciudad de Amstetten, Austria. Cuando el crimen se reveló en 2008, la noticia recorrió el mundo. Los vecinos no podían creerlo. Fritzl era ingeniero socialmente activo y nadie sospechaba que bajo su casa escondiera un infierno. La ciudad se vio inundada de periodistas. Muchos residentes comenzaron a recibir amenazas y otros decidieron emigrar. Las calles antes tranquilas se llenaron de temor y vergüenza. Hasta hoy, Amstetten lucha por borrar ese recuerdo, pero el nombre de Fritzl quedó grabado para siempre. El Salto, México. El Salto, una ciudad en Jalisco, comenzó a resonar en medios por algo más que su industria: los feminicidios. Uno de los casos más indignantes fue el de Patricia Guadalupe en 2017, quien fue encontrada sin vida en su propia casa, pero las autoridades intentaron disfrazarlo y que ella se había desvivido. Los vecinos se organizaron, protestaron, exigieron justicia. Se descubrió que no era un caso aislado. Otras mujeres habían sido privadas de su vida, pero todo había sido encubierto o minimizado. La comunidad perdió la confianza en la policía y en el gobierno. Muchas mujeres comenzaron a portar gas pimienta, a salir en grupos o evitar salir de noche. El Salto cambió. Dejó de ser un lugar donde la gente se saludaba en la calle para convertirse en un pueblo que camina con miedo. Soham, Inglaterra. En 2002, las pequeñas Holly Wells y Jessica Chapman, de 10 años,
desaparecieron tras salir de casa. El país entero se volcó en su búsqueda. Lo más aterrador fue descubrir que el victimario era Ian Huntley, el cuidador de la escuela primaria del pueblo. Un hombre que había hablado con la prensa fingiendo preocupación, que incluso ayudó en las búsquedas. Había engañado a todos. El crimen devastó a Soham. Las familias dejaron de confiar en instituciones escolares. Se revisaron leyes de verificación de antecedentes laborales en todo Reino Unido. Pero en Soham, la herida quedó abierta. Las casas todavía muestran flores en memoria de las niñas y la escuela cambió su nombre. El crimen marcó a una generación entera de niños. Atizapán de Zaragoza, México. En 2021, las autoridades detuvieron a Andrés Filomeno Mendoza, un hombre de 72 años. En su casa encontraron restos humanos, videos, fotos y diarios donde detallaba cada uno de sus atroces actos. Se le vinculan al menos 19 víctimas reconocidas, pero se sospechan muchas más. El horror fue mayor al saber que vivía en la colonia Lomas de San Miguel como un vecino amable y solidario. El pueblo quedó paralizado. La casa se volvió un símbolo del mal. Vecinos se rehusaban a pasar cerca. Años después, se discute si debe demolerse o convertirse en un centro de memoria. El caso expuso fallas sistemáticas, desapariciones no investigadas, autoridades indiferentes y una comunidad que aún no logra superar el trauma. Villisca, Estados Unidos. En 1912, toda la familia Moore y 2 niñas visitantes fueron privadas de su vida mientras dormían en Villisca, Iowa. Para esto, usaron un hacha y nadie fue condenado. Lo más escalofriante fue que el victimario pasó la noche en esa misma casa, tapó los espejos y hasta preparó comida antes de desaparecer. Villisca se convirtió en sinónimo de misterio. El caso nunca se resolvió. Algunos creían que era un desvividor en serie, otros un crimen pasional. Lo único seguro, la paz de Villisca se fue para siempre esa noche. Hoy la casa es un sitio turístico para los interesados en lo paranormal, pero para los habitantes del pueblo sigue siendo una herida abierta. Sin duda, un pueblo entero puede quedar marcado para siempre, atrapado en los ecos de un crimen que nunca termina de sanar. ¿Conoces algún otro caso donde un crimen cambió a toda una comunidad? Déjame tu opinión en los comentarios. No olvides dejar tu like y suscribirte para más contenido.